Boreal Televisión presenta. Gracias por seguir con nosotros. Cambiamos el set, nos vamos al café con leche, que es el cierre de este bloque informativo que produce Boreal Televisión para todo el territorio nacional a través de sus canales, igual para los sistemas de cables, aplicaciones y plataformas digitales en Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro, Suramérica y Europa. Tal como habíamos anunciado, está con nosotros ya el diputado por la provincia de Santiago, Nelson Marmolejos, a quien agradecemos que haya aceptado esta invitación a venir a conversar con nosotros sobre diferentes temas que están pendientes y de las situaciones que se han dado en las últimas semanas en las sesiones de la Cámara de Diputados. Nelson, bienvenido al Café con Leche. Gracias. Para mí un placer compartir con ustedes, que son grandes amigos, y con toda la teleaudiencia de este prestigioso espacio, donde podemos debatir nuestras ideas y proyectar las mismas. ¿Qué tal? Voy a empezar por una pregunta suave. Con nosotros, como tú puedes ver, están Randy Ortiz, está Miguel Torres en distancia, Danilo está en la parte exterior, que posiblemente se integre ahorita en algún momento. Pero, ¿qué tal ha sido la experiencia para un joven como tú entrar a la Cámara de Diputados? Bien, es una experiencia que real y efectivamente llenaron la expectativa que nosotros teníamos. Real y efectivamente es un escenario ya cuando uno pasa prácticamente de las pequeñas ligas a las grandes ligas. Sabe que nosotros fuimos regidores del municipio de Santiago en el periodo 2016-2020 y ahora entonces ganamos la diputación por la circunscripción 03 y obviamente que el escenario de la Cámara de Diputados, ya siendo representante de uno de los tres poderes principales del Estado, le da una experiencia a uno y como político, ya cuando alcanza ese escenario, tiene uno que demostrar si tiene de dónde sacar, porque eso es Grandes Ligas, esa es la realidad. Una experiencia muy bonita, es muchas responsabilidades, mucho trabajo, y gracias a Dios nosotros en el primer año de gestión que concluyó el día 16 de agosto pasado, se nos entrega a cada diputado el desempeño del año completo, y nosotros en mi persona tuvimos una evaluación del 100%, puesto que asistimos a todas las comisiones que nos correspondían, a todas las sesiones que se efectuaron y a todos los trabajos que se nos asignaron a nosotros como legislador de la provincia de Santiago. Bueno, vamos a entrar entonces, después de esto, vamos a entrar en materia. En la actualidad está el debate sobre el Código Penal, donde se han introducido nuevas observaciones, nuevas sugerencias, y hay una especie de división entre los que plantean que la Cámara de Diputados debe conocer de nuevo el código, declararlo de urgencia, darle en 2 lecturas consecutivas y aprobarlo tal como lo aprobaron y lo enviaron al Senado de la República. Hay otro grupo que plantea que debe irse a una comisión bicameral, que hay un grupo que se opone a eso también. ¿Cuál es la situación que se está dando ahora al interno de la Cámara de Diputados con el Código Penal? Bien, la realidad del Código Penal es que la justicia hizo un arduo trabajo, se escuchó todos los sectores en vistas públicas, se reunió con todos los sectores que convergen en la sociedad dominicana. Nosotros los diputados trabajamos ese tema arduamente a través de la legislatura pasada. Nos comprometimos a que íbamos a aprobarlo, como en efecto lo aprobamos, y cuando fue enviado al Congreso, al Senado, entonces vino la dificultad de que el Senado no lo aprobó porque allí no se logró el consenso que se necesitaba. Pues llega nuevamente a la Cámara y ahora hay una dificultad debido a que los diputados que realmente efectivamente hicimos nuestro trabajo, sacamos un buen código en el sentido de que ahí hay vislumbrado más de alrededor de 80 nuevos ilícitos que estarían tipificados y penalizados en dicha pieza legislativa. Entonces ahora se plantea una nueva discusión de una comisión bicameral para que
el código vuelva a ser debatido y vuelva a ser discutido. En la Cámara hay un espíritu mayoritario de que nosotros ya trabajamos, de que nosotros hicimos las observaciones del lugar, que lo aprobamos y que lo aprobáramos nuevamente y lo reenviáramos. Pero el consenso que el presidente de la Cámara, Alfredo Pacheco, está tratando de conllevar, creo que para complacer la sociedad y para complacer los sectores que están enfrentados, al final va a primar, aunque conlleve un par de semanas más de trabajo, una comisión bicameral para ver ya lo mínimo que falta, que son las introducciones nuevas que se han hecho, las observaciones, perdón, aprobar o desaprobar lo que le convenga a la sociedad y entonces reenviarlo nuevamente al Senado para fines de aprobación. Randy Ortiz. Sí, Nelson, está el asunto entre las cosas que quedaron pendientes, algunas sugerencias, muchas de ellas, por lo menos 11 o 12, formuladas precisamente por la Procuradora General de la República, la doctora Miriam Germán Brito, a la que no se le atendió de acuerdo a la propia queja de los que presentaron estos elementos. Tú dices que se va a considerar, ojalá sea así y se apruebe, pero también está el tema de las tres causales. El partido que representa al Poder Ejecutivo y al que ustedes pertenecen ahora, se había comprometido en la campaña con apoyarla, pero llegaron al poder y entonces la cosa cambió. El propio presidente de la República lo dejó a expensas de otras cosas y la mayoría de los legisladores de ese partido pues sencillamente no ha aprobado lo que en campaña habían prometido. Sí, realmente el código se vio empantanado al final por la discusión del aborto, las tres causales. Un grupo amplio de diputados, ya que estaba dividido entre causales, pro vida, pro aborto, llegamos a la conclusión de que debíamos sacar el Código Penal y enviar entonces el tema del aborto a una ley especial, que fue lo que se pactó a lo interno de la Cámara, para darle salida a lo que es el Código Penal, que es una pieza sumamente importante y que tiene a la República Dominicana prácticamente muy atrás. Por ejemplo, ahí están los feminicidios. Tú no puedes condenar a nadie por feminicidio porque la figura no existe en el actual código. Ahí está el sicariato. Tú no puedes condenar a nadie por sicariato porque esa figura no existe en el actual código. Entonces hay un sinnúmero de aspectos que nosotros entendimos como legisladores que debíamos aprobar el código para proveer a la República de una pieza legislativa y las leyes tan importantes, para entonces nosotros someternos a lo que era la discusión a través de una ley especial del tema del aborto. Ahora sacamos esa situación y aparecen otras nuevas observaciones como para mantener el código empantanado. Nosotros creemos que es un acto de irresponsabilidad. Esa pieza lleva más de 20 años pululando en lo que es los pasillos del Congreso. Creemos nosotros que debemos aprobarla y luego entonces someter a cualquier discusión o a cualquier modificación, pero ya aprobado, para que sea en beneficio de la sociedad. Las tres causales, el tema del aborto, es un tema que tiene la sociedad dominicana dividida. Entonces, nosotros entendemos que esos elementos debemos pausarlo, aprobar el código y luego entonces enfrascarlo en una ley especial que pueda complacer o que pueda resolver de manera definitiva el tema de las tres causales y el tema del aborto. Pero el código no es solo, y eso lo hemos dicho en otras oportunidades, no es solo justamente el tema de las tres causales. Ustedes aprobaron más o menos una de ellas, con algunas observaciones. Sí. Pero ¿hasta dónde se puede, y esto lo voy a hacer una pregunta porque se corrió la voz de que entre lo que aprobó la comisión que estudió el Código Penal, lo que se leyó en el pleno de la Cámara de Diputados, hubo diferencia? ¿Ciertamente le introdujeron algo nuevo a lo que se había aprobado en la comisión? Bueno, no, cuando la comisión da el informe favorable ya, es porque ha sido discutido inclusive por todos los bloques, porque el informe favorable no llega a la Cámara o al pleno sin antes pasar por los bloques, porque esa es la realidad. Además, en la Comisión de Justicia están representados todos los partidos políticos que convergen en lo que es el pleno de la Cámara. Difícilmente
se pronuncie o se provoque un informe favorable de tal o cual ley y luego entonces en el hemiciclo se lea algo diferente a lo que diga la comisión. Es totalmente falso. Nosotros hicimos el trabajo, se sometió el informe favorable y cuando fue aprobado ya tenía el consenso de la gran mayoría de la Cámara de Diputados que convergen a través de los partidos políticos. Y siguiendo esa misma tónica, ¿cuál es el mayor inconveniente que se ha tenido para trabajar con la ley de extinción de dominio? Bueno, la ley de extinción de dominio está ahora mismo en una cámara, en una comisión bicameral. Creo que se está haciendo vista pública o escuchando sectores que lo han exigido. La semana pasada esa comisión bicameral se reunió con la embajada norteamericana y se está trabajando a todo vapor con esa ley para escuchar a los sectores, para buscar todas las correcciones del lugar y producir una buena ley para que luego entonces no pueda ser atacada constitucionalmente, porque eso va a afectar muchos intereses en el país nuestro. Randy, Miguel. Preguntarle también, la Junta Central Electoral ha estado difundiendo, consultando o anunciando, para decirlo de manera más específica, la posibilidad de modificación a las leyes que norman los partidos y el régimen electoral de la República Dominicana, donde se toca el aspecto sobre todo del dinero del contribuyente y que se gasta en la campaña electoral y que la sociedad, muchos sectores de la sociedad entiende que es excesivo. También lo que debería ser el aporte, la recaudación por sí mismo de los partidos, pero sujeto, ¿verdad?, a que este dinero provenga de aportaciones legales y no del mundo de la delincuencia, de las mafias, de ese tipo de cosas. Quisiéramos conocer cuál es tu visión, tu opinión sobre lo que se ha anunciado hasta este momento. En el día de ayer nosotros en la Cámara iniciamos una discusión porque se dio a conocer que la Junta Central Electoral estaba consultando y haciendo unos estudios y unas evaluaciones para someter unas posibles modificaciones a la ley de partido y a la ley de régimen electoral. Nosotros entendemos como diputados y como Congreso y como ciudadanos que todo lo que vaya en beneficio del fortalecimiento de la institucionalidad de la República debe ser acogido con buena fe y con buenos ojos. Ahora bien, la Junta plantea también dentro de esa posible modificación que va a someter, que traerá una discusión muy vasta y muy amplia, la posibilidad de que la Junta, como órgano regulador del Estado en materia electoral de los partidos, no intervenga en las convenciones internas de los partidos, cosa que sería un retroceso porque los partidos políticos se han quedado sin árbitro interno. A la desaparición de Bosch, Peña y Balaguer, los partidos políticos, las convenciones que hicieron de ahí en adelante, todo el mundo sabe cómo terminaron. Entonces, la convención pasada, de cara del día 6 de octubre del 2019, fue arbitrada y dirigida por la Junta Central Electoral, que aunque trajo consigo algunos inconvenientes internos, por ejemplo, en el partido de gobierno, el PLD, si bien es cierto eso, no menos cierto es que en todos los otros partidos funcionó el arbitraje de la Junta Central Electoral. Nosotros vamos a esperar cuáles serán los aspectos que ellos plantean a ser modificados, los vamos a ponderar y será acogida con buena intención para que vaya en fortalecimiento de los partidos y en fortalecimiento de la institucionalidad democrática de la República Dominicana. Nelson, pero yo, por ejemplo, tengo una posición diferente. Pienso que si los partidos políticos no son capaces de organizar sus propios procesos internos, no hay por qué cargarle esos procesos en términos de costo al contribuyente. No. Entonces, pero, o sea, tirándole una responsabilidad a la Junta Central Electoral que carga más el presupuesto del contribuyente porque los partidos no tienen árbitro. Los partidos, por ejemplo, los procesos internos de los partidos cuenta con el arbitraje de la Junta, pero el costo del mismo debe correr por el partido que organice su torneo electoral. Pero no fue así. Bueno, porque esa era la primera modalidad. Esa quizás sea uno de los aspectos a modificar en la nueva ley que la Junta tome en consideración. Ahora, ¿qué sucede? Lo que sí tenemos en las leyes actuales es que la Junta es el órgano regulador de los partidos políticos. Inclusive, quien da el reconocimiento, quita el reconocimiento a través de la ley de partido político de la Junta Central Electoral.
Entonces, si tú eres el órgano regulador, no puedes ser un órgano regulador parcial. Los problemas internos de los partidos políticos, si no hubiese sido por el Tribunal Superior Electoral y por el arbitraje de la Junta en las elecciones pasadas, la democracia hubiese sufrido mucho en el proceso pasado del 2020. Todos recordaremos lo que sucedió en las elecciones de medio término, no de medio término, ahora ya de febrero del año pasado, del 2020, que se suspendió, un hecho sin precedentes. ¿Por qué? Por una misma irresponsabilidad de la Junta. Entonces, todos esos baches que la ley electoral y la ley de partido tiene en una modificación ahora, que es bueno que sea la Junta que esté tomando esta iniciativa para que ella misma pueda corregir sus debilidades. Entonces, nosotros en el Congreso hacer nuestros aportes, aprobar una ley adecuada que venga a robustecer el sistema electoral dominicano. ¿Cuál es la opinión de Nelson Marmolejos con una posible modificación de la Constitución de la República? Los aspectos a ser tomados en la Randy, modificación. perdóname, Nelson, Randy Ortiz, nuestro compañero, ha estado planteando que qué es lo que se va a reformar a la Constitución. Sí. Desde el Poder Ejecutivo se está planteando el asunto de la justicia independiente, el Ministerio Público, las modificaciones a esos aspectos, aunque hay una ala que dice que no hay que modificar la Constitución para tales fines. Desde mi punto de vista, yo entiendo que en los actuales momentos es imprudente una modificación constitucional, porque todos aquí sabemos que hay actores políticos que lo que quieren es modificar la Constitución para un beneficio particular. Por ejemplo, el caso de Danilo Medina, que está inhabilitado por la Constitución Dominicana, pero ¿por cuál Constitución está inhabilitada? Está inhabilitado por la Constitución que él aprobó. Por ejemplo, nadie aprobó una Constitución para inhabilitar a fulano o a mengano, sino que él hizo una modificación constitucional, quizás previendo que más adelante la podría volver a modificar, porque hay políticos que tienen el concepto de que la Constitución es un pedazo de papel, pero lamentablemente las condiciones no le permitió hacerlo, y él mismo quedó entrampado en la modificación constitucional que él provocó en un momento determinado para producir su reelección en el 2016. Pero bien, ahora si esa reforma constitucional es pactada a través del Poder Ejecutivo, escuché que iban a convocar a todo el liderazgo nacional, una modificación pactada con temas específicos, con puntos específicos, yo entiendo entonces que si es para corregir entuertos, ya que hoy en día se está enarbolando la bandera de una justicia independiente para robustecer y fortalecer un aspecto como ese, entonces estaríamos de acuerdo como legislador que se someta a una reforma constitucional pactada con el liderazgo nacional, con puntos específicos, y que la población y la ciudadanía sepa de qué se trata dicha modificación. Adelante, Randy. Tenemos bueno, creo que Randy está... ¿Tienes alguna pregunta, Randy? Sí, mira, es que ese es el caso. Eso es una de las cosas que preveíamos, Nelson. Nosotros no nos oponemos por oponernos a una modificación constitucional. Es que no vemos en el horizonte. Si leemos la Constitución, no encontramos nada que modificar en lo inmediato necesariamente. Nuestra crítica, o más bien nuestra propuesta, es que nos aboquemos a un proceso de cumplir las leyes, porque es que aquí hay una cantidad de leyes que nadie cumple. Claro. Ni la cumple el gobierno que pasó, algunas de ellas no la cumple el gobierno actual porque ya se ha hecho una moda, pero habiéndose hablado de cambio, ese cambio debería expresarse también en el cumplimiento de la ley. Es probable que si se cumplieran todas las leyes que actualmente se violan, cuando digo actualmente me refiero al hábito histórico hasta el momento, probablemente nos demos cuenta que no es necesario modificar la Constitución porque se quiere blindar para que no vengan estos sustos como algunos de lo que tú señales que puede ocurrir. Pero si la ley se cumple, no hay forma de que la cosa, de que sigamos teniendo temor. No sé si compartes conmigo la idea o si por el contrario tiene idea contraria o complementaria o diferente a esto que estamos diciendo. No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted en el planteamiento que hace. Inclusive aquí hay un hecho histórico que muchos pasaron por alto. Ustedes recordarán la lucha que se llevó a cabo del 4% por la educación. Que la población, la ciudadanía se empoderó de ese tema y oigan dónde concluyó, que mucha gente no destaca esta situación. En un pacto con todos los que eran candidatos presidenciales para ese periodo, donde se comprometían a cumplir con la ley,
Oiga bien, ¿a qué nivel ha llegado la falta de institucionalidad del país? Que la sociedad se empoderó de un tema para que cumplieran una ley que obliga al Estado a invertir el 4% en la educación pública nacional y tuvimos que poner a firmar a los que iban a ser candidatos presidenciales para ese proceso previamente a su elección para que se comprometiera a cumplir con esa ley. Eso es un hecho sin precedentes. No, aquí se tiene la costumbre de firmar pactos para cumplir la ley. Pero de por Dios, pero ¿a qué nivel? A un candidato presidencial que se supone que el presidente, el primer mandatario, el principal, el 01, es el más llamado a velar por la institucionalidad. Y tú tienes que ponerlo a firmar previo a su elección para que se comprometa que va a cumplir con la ley. Eso es increíble. Tú has manejado prácticamente todas las solicitudes de ampliación del estado de emergencia. Ahora se dio una situación de que una buena parte de la bancada opositora, porque prácticamente casi toda, se rebeló y planteó que no era necesario ampliar el estado de emergencia por entender que la situación en términos de la pandemia de la COVID-19 ha estado controlada. ¿Cuál es la visión que tú planteas sobre este particular? Me imagino que estarás de acuerdo porque eres del PRM, pero en términos de el ambiente que se vive, o se ha vivido con la extensión de los periodos de emergencia. Realmente nosotros acabamos de aprobar una extensión de 45 días que solicitó el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está planteando el desmonte gradual del estado de emergencia. Todos conocemos lo pesado que es la burocracia del Estado para tú, de golpe y porrazo, arrancar en cero, sin calentar, y cómo tú modificas o mueves esa burocracia si no es con un desmonte gradual. Entiendo yo que este sería, si no el último, de los últimos solicitudes de estado de emergencia del Poder Ejecutivo, que ya ha venido haciendo el desmonte. Hemos visto cómo provincias ya han sido eliminado el toque de queda, el estado de sitio y así sucesivamente. Ahora bien, el Poder Ejecutivo, quien es el que maneja la burocracia estatal en los actuales momentos, debe saber cómo va a ser su desmonte de manera gradual, y entiendo yo que hay que hacerlo así de manera gradual. Ahora, la oposición fijó su punto de vista en la pasada sesión de la Cámara, votaron en contra. La bancada oficialista tuvimos que emplearnos a fondo para aprobarlo. Lo aprobamos con una votación precaria, esa es la realidad. Se logró pasar el estado de emergencia por 45 días para que el Poder Ejecutivo pueda hacer el desmonte gradual que ha solicitado, y entendemos nosotros que ya estaríamos en los próximos días hablando del desmonte total del estado de sitio, del estado de emergencia y de los toques de queda. Lamentablemente la sociedad no ha respondido como se espera, ya que nosotros como país y el Poder Ejecutivo y el gobierno hay que darle un 100% en ese sentido. Ha sido efectivo el manejo de la pandemia, el manejo de la vacunación, pero nadie quiere, la población, una parte de ella se resiste a ser vacunado, mientras otros países desean la vacuna. Nosotros tenemos la vacuna hasta para la tercera dosis y estamos teniendo problemas con la población de que no quieren ir a vacunarse. Nelson, siempre ha sido una aspiración nuestra el que se pueda crear una especie de bloque de los legisladores de los distintos partidos que representan la provincia de Santiago. Hasta ahora parece que eso no ha sido posible, porque los intereses de la ciudad, de la provincia de Santiago, se supone que están representados por ustedes, se supone. Y muchas veces se malinterpreta el papel del legislador, porque abandona su zona, abandona su provincia y los asuntos nacionales lo atrapan. ¿Hay esa disposición de que, o ustedes han estado trabajando de manera conjunta con todos los diputados en este caso y hasta con el senador de Santiago para proyectos específicos de Santiago? Sí, nosotros hemos tenido la oportunidad, se cuenta con legisladores con vasta experiencia, como es Máximo Castro, que yo debo destacar, que es un gran legislador, una gran persona. Nosotros, los 18 diputados de Santiago, hemos tenido situaciones de la provincia en beneficio de la provincia,
y hay resoluciones inclusive sometidas por la firma de los 18 diputados de Santiago. Lo que tú dices con relación a la situación del tema nacional, que muchos se ven atrapados por esa situación, por ejemplo, en el caso mío, quiero romper el hielo con esa realidad que lamentablemente afecta a los legisladores y en los próximos días yo estaré aperturando mi oficina legislativa aquí en la provincia de Santiago, en la circunscripción 03, específicamente en la avenida Yapurdumi, para yo no romper el vínculo que debo tener con mi circunscripción, que fue el que me eligió para que legislara en beneficio de la circunscripción y de la provincia de Santiago. Yo entiendo que en los actuales momentos hay un espíritu de cuerpo de los 18 diputados conjuntamente con el senador y hemos impulsado iniciativas con la firma de los 18 diputados en beneficio de lo que es la provincia de Santiago, como iniciativa para el asunto de los elevados que se hace falta aquí en Santiago y para resolver el asunto del tránsito, el asunto del río Yaque, que es un tema provincia que nos ha unificado a los 18. Ahora tenemos un problemita ahí en la sierra con una presa o una iniciativa que va a chocar con el medio ambiente que se quiere tomar, y los 18 nos vamos a sentar en la mesa para ponernos cónsonos con los intereses de la provincia de Santiago. Bueno, lo de la presa ya lamentablemente salió al final del programa porque no tenemos más tiempo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la presa. Lo que creo que ha habido falta de comunicación y de socializar el proyecto con la comunidad donde se va a realizar la presa. Sí, por eso que te digo que nos vamos a sentar en la mesa con la parte de la sierra, con la parte que plantea que se vería afectada, porque yo entiendo que no podemos oponernos al desarrollo de la nación, pero también tú debes poner un balance de desarrollo, impacto ambiental. Gracias al diputado Nelson Marmolejos, diputado de la provincia de Santiago, en el Partido Revolucionario Moderno, que ha venido a conversar con nosotros en este Café con Leche. Gracias a ustedes, gracias. A ustedes, amigos, gracias. Terminamos la semana de labor, Randy. Le esperamos que nos acompañen el próximo lunes cuando regresemos en este bloque informativo que produce Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros. Buen fin de semana, Randy, Danilo, Miguel, a Nelson y a todos ustedes, y que el día de hoy sea productivo con la gracia y la bendición de Dios. Nos vemos el lunes. Ya nos vemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.